Hola, hello, bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y me encuentro en Tacna, Perú. En esta oportunidad te voy a enseñar 7 maneras de cómo consumir la cúrcuma. ¿Y por qué? Porque tal vez no lo estás haciendo de la manera adecuada y por lo tanto no estás aprovechando todas sus propiedades beneficiosas que tiene esta planta. La cúrcuma es de origen hindú y de toda la planta lo que se aprovecha es el rizoma. ¿Y qué es el rizoma? Es la raíz de esta planta. De esta raíz es donde se obtiene la cúrcuma en polvo que todos conocemos. Esta cúrcuma en polvo es la que podemos obtener o conseguir en cualquier supermercado o lugar de especerías. A nivel mundial, esta cúrcuma es conocida con diferentes nombres. Por ejemplo, en Hispanoamérica es conocida como el azafrán de la India. En inglés es turmeric. Pero sea cual fuese el nombre que se le atribuye, su principal componente es la curcumina. Esta curcumina es la responsable de todas las propiedades beneficiosas que tiene esta planta. Pero ¿cuáles son todas esas propiedades beneficiosas que se le atribuye a la cúrcuma? Pues bien, entre las principales son de que es anticancerígeno, que es antifúngico, que es antivírico, que es bactericida, que ayuda a eliminar las toxinas de la sangre, que ayuda a regular la glucosa en la sangre para los diabéticos, que ayuda a la gastritis, que ayuda a la osteoporosis, que es un potente desinflamatorio, ayuda a despejar las vías respiratorias y así sucesivamente tiene muchísimas más propiedades. Pero así como existen estudios que apoyan estas propiedades de la cúrcuma, también existen estudios donde recomiendan que aquellas personas que están en estado de embarazo, que están en etapa de lactancia, que están siguiendo algún tipo de medicamentos con anticoagulantes como la aspirina o que tienen cálculos biliares, que mejor consulten primero a su doctor porque podría ser contraproducente el consumo de la cúrcuma. Sin más que decirles, espero que disfruten del siguiente video. Bueno, con esa pequeña introducción vamos a comenzar, pero no sin antes decirles que el canal de Elifood cuenta con varias redes sociales donde ustedes pueden realizar cualquier comentario y a su vez también pueden realizar cualquier requerimiento de algún plato de comida saludable que quieren que yo les prepare. Es por eso que en esta oportunidad Mónica Calderón Bedoya nos escribió a través de la página de Elifood en el Facebook y nos pidió que hiciéramos una receta utilizando la cúrcuma como ingrediente principal. Ese pedido también lo realizó en nuestra red social de YouTube, haciéndolo debajo del video de pescado al curry. Es por eso que este video está dedicado a ti, Mónica. Espero que te guste mucho y te envío muchos saludos de parte mía del canal Elifood. Nuestra primera receta es el agua con cúrcuma. Esta opción es muy fácil de hacer. Sus ingredientes son media cucharada de cúrcuma, un vaso de agua tibia y una pizca de pimienta negra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un vaso vamos a vaciar un poco de agua fría y lo vamos a combinar con un poco de agua caliente para que quede agua tibia. De ahí le agregamos la cúrcuma y luego le adicionamos la pimienta. Lo mezclamos bien y listo, ya tenemos nuestra agua de cúrcuma. Si se preguntan por qué le adicioné pimienta, bueno, les resumo lo siguiente. Lo que pasa es que el componente curcumina tiene muy baja biodisponibilidad, es decir, que la cantidad que absorbemos y llega a la circulación sanguínea es baja, es decir, alrededor de un 10 a 15%. Entonces, por lo tanto, la cúrcuma necesita conjugarse o agregarse antes de ser consumida con otros compuestos como los fosfolípidos que se encuentran en las almendras, en el maní, en la leche, en las nueces, en la soya, en la yema de huevo, o también se puede conjugar con otros compuestos como la piperina. La piperina es el compuesto principal de la pimienta. Al ser combinado con cualquiera de esos dos elementos, ocurre un aumento de la biodisponibilidad en gran medida, llegando a absorber hasta el 80 o 90% de curcumina en el cuerpo. Bueno, prosigamos. Ahora seguimos con la segunda opción, el agua de coco con cúrcuma.
Esta receta es ideal para aquellos que no quieren sentir el sabor neutro del agua. Los ingredientes son media cucharadita de cúrcuma, un vaso de agua de coco y media cucharadita de aceite de coco. Con estos pocos ingredientes comencemos con su elaboración. Simplemente lo que vamos a hacer es conseguirnos agua de coco, ya sea que puedan conseguir la misma fruta o en su defecto pueden conseguir en el supermercado ya agua de coco envasada. Lo que se necesita es un vaso de agua de coco. Además le adicionamos media cucharadita de aceite de coco. Este aceite también lo pueden encontrar de manera líquida, que sería mucho mejor. Pero si no es así, simplemente traten de disolverlo con un poco de agua caliente. Recuerden que finalmente toda la mezcla tiene que tener una temperatura tibia para que se pueda disolver adecuadamente la cúrcuma. Y bueno, ya tenemos esta segunda opción, que es el agua de coco con cúrcuma. Ahora empezamos con la tercera opción, que son las tostadas con cúrcuma. Esta es una buena opción si es que quieren tratar de consumir algo sólido en el desayuno. Los ingredientes son cúrcuma, 2 tostadas, una pizca de pimienta negra y aceite de oliva. El siguiente procedimiento también es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, en una sartén vamos a colocar mitad de vaso de agua, luego le vamos a adicionar 2 cucharadas de cúrcuma y media cucharadita de pimienta. Lo vamos a llevar al fuego y lo vamos moviendo hasta que se homogeneice toda la mezcla. El fuego tiene que estar a fuego medio o bajo y tenemos que ir moviéndolo constantemente para que no se nos pegue. La finalidad de este proceso es tratar de concentrar este líquido y que nos quede una pasta. Después de unos minutos, alrededor de entre 5 a 6 minutos, ya tenemos nuestra pasta y ahí recién le adicionamos un chorro de aceite de oliva, simplemente para que la mezcla se vuelva untable. Lo movemos y lo retiramos del fuego. Ahora simplemente lo vaciamos a un recipiente que sea resistente al calor para luego proceder a su uso. Si desean, esta pequeña pasta también la pueden guardar en un frasco con tapa y les puede durar alrededor de 5 a 7 días en el refrigerador. Ahora simplemente procedemos a untar en las tostadas nuestra pasta de cúrcuma. Le pueden echar la cantidad que ustedes deseen. Yo le estoy echando prácticamente como si fuera una mantequilla. Pero si desean, encima de eso le pueden agregar mermelada, le pueden agregar palta o aguacate. En fin, cualquier tipo de acompañamiento que quieran encima. Y listo, acá tenemos nuestras tostadas con nuestra riquísima pasta de cúrcuma. Nuestra cuarta receta es la leche con cúrcuma. Esta receta también es muy fácil y los ingredientes son media cucharada de cúrcuma, un vaso de leche y una pizca de pimienta negra. Una vez más, procedemos. De preferencia que nuestra leche esté media tibia, puede ser leche de vaca o leche vegetal, no hay ningún problema. Le adicionamos la cúrcuma y le adicionamos una pequeña pizca de pimienta. Lo movemos y listo, no hay nada más fácil que tomar empezando el día nuestra leche con cúrcuma. Y nuestra quinta opción es el jugo con cúrcuma. Sus ingredientes son cúrcuma, una pizca de pimienta negra, miel opcionalmente, canela molida para darle algo de sabor y un plátano. Y un vaso de leche. El procedimiento es muy simple, simplemente vamos a separar un vaso de leche. Luego en una licuadora vamos a adicionar un plátano. Después le agregamos la leche y ahora le agregamos la cúrcuma, seguida de la canela molida y finalmente una pequeña pizca de pimienta negra. Lo procedemos a licuar y ya tenemos nuestro jugo de cúrcuma.
Nuestra sexta opción es el té de cúrcuma. Este té es recomendable para cualquier hora del día. Sus ingredientes son media cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta negra, hojas para infusión o un té filtrante y un vaso de agua. Y comencemos con la preparación. En una taza vamos a vaciar las hojas de infusión y le vamos a agregar un poco de agua caliente. Si no tienen hojas de infusión, no hay ningún problema, le agregan un té filtrante. Lo cuelan, si les gusta caliente, le agregan un poco más de agua caliente, si no un poco de agua fría para que entibien el agua. Después adicionan la cúrcuma, la pimienta y lo mueven. Y eso es todo. Es muy fácil y solamente queda disfrutarlo. Y nuestra última opción es la famosa leche dorada. Esta leche dorada es de origen hindú y es muy conocida. Sus ingredientes son una cucharada de cúrcuma, una pizca de pimienta negra, miel opcionalmente, media cucharadita de canela molida, 3 clavos de olor y 2 vasos de leche. Comencemos con su elaboración. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una olla vamos a adicionar 2 vasos de leche, luego la cúrcuma, después el clavo de olor y la pimienta. Lo llevamos al fuego y lo vamos moviendo hasta que caliente. Ahí le adicionamos un poco de canela y la miel opcionalmente. Simplemente cuando haya calentado, lo procedemos a retirar y servimos nuestra exquisita leche dorada. Lo pueden decorar con un poco de canela, pero no necesita más. Es muy buena, es muy sabrosa y además es muy saludable. Y bueno, estas han sido las 7 maneras de cómo consumir la cúrcuma adecuadamente. Díganme debajo del video cuál de las 7 es su favorita o cuál han probado o si tienen otra forma de consumir la cúrcuma. Y no se olviden de suscribirse al canal y pongan un super like si les gustó el video. Y finalmente, muchas gracias y los espero en el siguiente video.